de Herman Melville se alza como un titán literario, una épica extensa del hombre contra la naturaleza, la obsesión y el asombroso poder del mar. Pero pocos se dan cuenta de que esta historia atemporal tuvo su origen en la desgarradora historia real del ballenero. En 1820, él se encontró con un enorme cachalote que pondría a prueba los límites de la resistencia humana. La historia de él es un crudo recordatorio de la fragilidad de la vida frente a la inmensidad del océano. Era el año 1819. La industria ballenera estadounidense estaba en auge, impulsada por la demanda de aceite de ballena. Nantucket era el epicentro de este comercio, y fue desde aquí que él zarpó. Entre la tripulación se encontraban George Pollard Jr., un joven capitán, y Owen Chase, un experimentado primer oficial. No sabían que su búsqueda de ballenas los llevaría a una pesadilla. El 12 de agosto de 1819, él zarpó del puerto de Nantucket. Las familias se despidieron, sus rostros una mezcla de esperanza y aprensión. Los primeros días del viaje transcurrieron sin incidentes. La tripulación se adaptó a la rutina, pero incluso en medio de la camaradería, una sensación de presentimiento persistía en el aire. Nantucket estaba impregnado de superstición, y susurros de mal agüero circulaban antes de la partida de él. Luces extrañas en el cielo e historias de una serpiente monstruosa aumentaban la inquietud. Algunos descartaron esto como divagaciones de borrachos, pero otros los vieron como presagios de cosas más oscuras por venir. A medida que él se alejaba navegando, estos susurros lo seguían, como tristes graznidos de aves marinas. Él se enfrentó al traicionero paso alrededor del Cabo de Hornos, una pesadilla para los marineros. Durante semanas, el barco luchó contra vientos implacables y olas gigantescas. La tripulación, empapada y exhausta, se aferraba a la jarcia, con sus espíritus puestos a prueba. Finalmente, rodearon el Cabo de Hornos, sin darse cuenta del mayor desafío que les esperaba en el Pacífico. Saliendo del Cabo de Hornos, él llegó a las Islas Galápagos, un breve respiro. Agua dulce y tortugas gigantes proporcionaron alivio a los marineros cansados, pero incluso en el paraíso, acechaban peligros, como tiburones atraídos por el olor a sangre. Después de unas semanas, él zarpó de nuevo, sin saber el terrible destino que le esperaba. Él se aventuró en el vasto Pacífico, un reino de horizontes ilimitados. La tripulación sintió el peso de la inmensidad del océano, rodeada de poderosas criaturas. La inquietud se apoderó de ellos al entrar en aguas inexploradas, donde acechaban leyendas de monstruosas criaturas marinas. Navegaban hacia un destino que grabaría sus nombres en la historia marítima. El 20 de noviembre de 1820 se escuchó un grito: «¡Allí resopla! ¡Cachalote!». La emoción recorrió a la tripulación mientras bajaban los botes balleneros al agua. El primer oficial Owen Chase lideró la persecución, dándose cuenta de que su presa era un leviatán de inmenso tamaño. Cuando la ballena desapareció bajo la superficie, un miedo primario se apoderó de Chase y sus hombres. Sin previo aviso, la ballena golpeó con una fuerza que envió ondas de choque a través de sus maderos. El barco, con la proa destrozada, comenzó a llenarse de agua rápidamente. El capitán Pollard y el primer oficial Chase se enfrentaron a la aterradora realidad de su situación. Él se hundió, dejando a la tripulación a la deriva en el corazón del Pacífico, sus esperanzas destrozadas contra la furia de la naturaleza. La inmensidad del Pacífico se extendía ante los supervivientes, una extensión infinita de azul que se burlaba de su difícil situación. Él, una vez su santuario, su embarcación de sueños, se había desvanecido bajo las olas, dejando atrás solo escombros dispersos y el amargo sabor de la derrota. 3 botes balleneros, maltrechos pero a flote, se balanceaban precariamente entre los restos del naufragio, cada uno con un puñado de almas aferradas a la frágil esperanza de sobrevivir. El capitán Pollard, con su autoridad destrozada junto con su barco,
animó a sus hombres con una calma forzada que ocultaba el terror que le corroía por dentro. La comida y el agua se racionaron, cada escasa porción, un crudo recordatorio de su aislamiento, de los miles de kilómetros que los separaban de tierra firme, de la civilización, de cualquier esperanza de rescate. El sol, un dios implacable en un cielo desprovisto de misericordia, golpeaba los botes abiertos, convirtiendo la espuma salada en una fina niebla que les picaba los ojos y les resecaba la garganta. El hambre, una bestia implacable, se apoderó de sus estómagos, amplificada por el constante movimiento del mar, el balanceo un cruel recordatorio de su impotencia. Estallaron peleas por restos de comida, por la escasa sombra que ofrecía una vela hecha jirones. La apariencia de civilización, tan fácilmente despojada por las dificultades, reveló los instintos primarios que acechaban bajo la superficie, la voluntad desesperada de sobrevivir a cualquier precio. A medida que los días se convertían en noches, las estrellas, una vez fuente de asombro y guía, se convertían en observadores indiferentes de su difícil situación. Los tiburones, atraídos por el olor a muerte y desesperación, rodeaban los botes. Sus fríos ojos negros reflejaban el creciente terror en los corazones de los hombres. La inmensidad del Pacífico, una vez símbolo de aventura y oportunidad, se había convertido en una tumba acuática, tragándose sus esperanzas y sueños con cada hora que pasaba. Después de semanas a la deriva, con sus cuerpos devastados por el hambre y la sed, sus mentes al borde de la locura, una mota de tierra apareció en el horizonte. La isla Henderson, un atolón desolado, ofreció un destello de esperanza en la vasta inmensidad del Pacífico. Su alegría, sin embargo, duró poco, ya que Henderson, aunque era un santuario del implacable mar, guardaba sus propios secretos crueles e implacables. La isla, un cementerio de coral blanqueado por el sol, ofrecía poco sustento. Cangrejos flacos se escabullían entre las rocas, y unos pocos árboles raquíticos ofrecían el único respiro del sol abrasador. Los hombres, con sus cuerpos debilitados por semanas de privación, sus movimientos lentos y trabajosos, buscaban cualquier cosa que pudiera sustentarlos. Pero Henderson, a pesar de su promesa inicial, era un espejismo, una cruel broma del destino. El manantial de agua dulce, un faro de esperanza en este paisaje desolado, resultó ser salobre y de mal sabor, ofreciendo poco alivio a su sed. Las aves que anidaban en la isla, de carne dura y fibrosa, proporcionaban una escasa fuente de proteínas, pero sus huevos, un manjar en su estado de inanición, estaban ferozmente protegidos por las madres que anidaban, y siempre estaba el mar, rodeándolos, burlándose de su difícil situación, un recordatorio constante de su aislamiento. A medida que los días se convertían en semanas, los supervivientes se dieron cuenta de que la isla Henderson, lejos de ser su salvación, iba a ser su prisión. Los escasos recursos que habían encontrado inicialmente se agotaron rápidamente, y la isla, incapaz de sustentar incluso a este pequeño grupo de hombres desesperados, comenzó a ejercer su propio control mortal. El sol implacable golpeaba a los náufragos, su calor una manifestación física de su desesperación. Las escasas raciones que habían rescatado de él se redujeron a nada, y la isla, despojada por su hambre desesperada, no ofrecía respiro. Los hombres, con sus cuerpos esqueléticos, sus ojos hundidos por el sufrimiento, se aferraban a la vida por el hilo más delgado. La muerte, una vez un espectro distante, ahora caminaba entre ellos, una compañera constante. Fue entonces, en las profundidades de su desesperación, cuando se pronunció lo impensable. El canibalismo, un tabú del que los marineros hablaban en voz baja desde tiempos inmemoriales, se convirtió en el tema de conversaciones susurradas, de miradas desesperadas intercambiadas bajo el sol implacable. La carne de los muertos, un festín macabro, ofrecía el único sustento, la única esperanza de prolongar su propia existencia torturada. El primero en sucumbir fue el grumete, su joven cuerpo ya devastado por las dificultades. Su muerte, recibida con una mezcla de dolor y un perverso sentimiento de alivio, marcó el cruce de una línea, un descenso a un reino de oscuridad del que no habría retorno. El ritual, una vez impensable, se convirtió en una sombría necesidad, la carne de sus compañeros caídos su único sustento, su única esperanza de posponer su propio destino inevitable. A medida que los días se convertían en una pesadilla interminable de hambre y desesperación, los lazos de la humanidad,
Ya estirados hasta el punto de ruptura, se rompieron por completo. Se sortearon lotes, un macabro juego de azar que determinaba quién viviría y quién se convertiría en sustento para los vivos. El mar, una vez fuente de vida, ahora llevaba el hedor de la muerte, la sangre de sus espantosas comidas manchando las aguas, una vez prístinas, de un rojo enfermizo. Habían pasado meses, cada uno indistinguible del anterior, un ciclo implacable de sol, sed y hambre atormentadora. Los hombres, meras sombras de lo que fueron, se aferraban a la vida con una tenacidad nacida de la desesperación. Su piel, estirada sobre huesos salientes, estaba bronceada por el sol implacable, sus ojos, hundidos en sus cráneos, ardían con una intensidad febril. Las esperanzas de rescate, una vez brillantes, se habían desvanecido hacía mucho tiempo, reemplazadas por una apagada aceptación de su destino. Entonces, en un día como cualquier otro, cuando el mar y el cielo se fusionaban en una neblina de calor y desesperación, se escuchó un grito, un sonido tan extraño, tan inesperado, que penetró la niebla de su miseria. «¡Vela a la vista! ¡Vela a la vista!». Las palabras, roncas y débiles, se repitieron, ganando fuerza, convirtiéndose en un coro de incredulidad y creciente esperanza. Desde las profundidades de su delirio, los hombres se despertaron, sus cuerpos, devastados por meses de privación, protestando por cada movimiento. Mirando hacia el horizonte, con la visión borrosa por las lágrimas y la brillante neblina de calor, lo vieron, una vela, pequeña y distante, pero innegablemente real, un faro de salvación en su purgatorio acuático. La esperanza, tanto tiempo dormida, volvió a la vida, una llama frágil frente a probabilidades abrumadoras. Sus voces, poco más que susurros roncos, se alzaron en un grito desigual, un testimonio del espíritu indomable que se negaba a extinguirse, incluso frente a la muerte. ¿Podía ser real, una oportunidad de redención, o era solo otra broma cruel del mar implacable? A medida que la vela distante se convertía en las elegantes líneas del ballenero, la frágil esperanza de los supervivientes luchaba contra la escalofriante realidad de su condición. Ya no eran la robusta tripulación que se había embarcado en este viaje desafortunado, sino espectros, sus cuerpos devastados por el hambre, sus mentes marcadas por horrores inimaginables. ¿Serían bienvenidos a bordo como hermanos náufragos, o su apariencia, su espantosa historia, repelería a sus posibles salvadores? El capitán Simri Coffin Dell, un hombre de Nantucket, apenas podía creer lo que veía. Las figuras demacradas que lo saludaron desde sus maltrechos botes balleneros se parecían poco a los robustos marineros que conocía. Sus historias, susurradas a través de labios agrietados, hablaban de un sufrimiento inimaginable, de una ballena monstruosa y una lucha desesperada por la supervivencia que los había llevado al límite de la resistencia humana. El horror y la lástima lucharon dentro de Coffin mientras escuchaba sus relatos. El rescate, una vez un asunto sencillo, ahora estaba cargado de una corriente subterránea escalofriante. ¿Cómo podía ofrecer a estos hombres, con sus almas manchadas por la oscuridad de su terrible experiencia, el regreso al mundo que habían dejado atrás? Su presencia, un recordatorio constante de la naturaleza implacable del océano, ¿invitaría a la mala fortuna a su propio barco? A pesar de sus dudas, la humanidad triunfó. Los supervivientes, sus cuerpos poco más que piel y huesos, fueron izados cuidadosamente a bordo de él. Sus historias, recibidas con una mezcla de horror e incredulidad, se extendieron por la tripulación como la pólvora, confirmando los susurros más oscuros del mar, de las criaturas monstruosas que acechaban bajo las olas y el terrible precio que pagaban aquellos que se atrevían a desafiar su dominio.